¿Sí? Sí, Bueno, sí. ese es profesor y licenciado y JTP bueno, en psicología, ¿no? Y licenciado. Voy a empezar de nuevo. Esto pasa cuando uno está nerviosa, ¿viste? Chicos, estoy un poco nerviosa. Es muy Lo digo, viernes es para muy todos, viernes, para hace todas. mucho no hago un vivo, entonces, voy a empezar otra vez. Ok, entonces, Ezequiel Katz es profesor y licenciado en psicología, JTP de la UBA, en cátedra de psicología aplicada al deporte, titular de cátedra en la USAL, en psicología del deporte y el ejercicio físico. Más o menos lo dije bien, lo tuve que leer, obvio, porque No, impecable. entre, entre todo el título y los nervios, viste, nada, hago macanas. Y no te olvides de mencionar la actualización de Instagram que no la tenía. ¿Cómo es eso? No, esto de que no tenía actualizada la versión de Instagram y por eso no pude unir Ah, antes. sí, ok, te podía haber presentado con eso también. Claro, una Ezequiel Cache persona que que no no tenía el Instagram actualiza actualizado. su celular. Mal, tal cual. Bueno, ¿querés contarnos un poco, si querés, cómo es la relación posta a posta entre el bienestar y el ejercicio físico? Viste que siempre se escucha, ¿no? Como que es un buen hábito, es saludable hacer ejercicio. Pero, ¿es posta que hacer ejercicio ayuda a que mejoremos el estado de ánimo, por ejemplo? Bien, es una buena pregunta. Em, Primero que nada, sí, un poco creo que mi espíritu de la presentación de hoy, veo que hay muchas personas que se están sumando, o por lo menos a lo que es mi categoría de muchas 50 es un montón. Em, Primero, a ver, ¿por qué elegí este tema? De cómo justamente incluir o para qué incluir ejercicio físico, lo que tiene que ver con psicoterapia. Primero, como persona que me dedico a la clínica y también al deporte, y más allá de todo lo que dice cualquier evidencia científica, organismos de salud que son fundamentalistas de la idea de que hacer ejercicio físico es un requisito, o practicar deportes es un requisito para ser personas saludables, lo que voy a decirte en ese sentido es que estás diciendo algo que es muy correcto, pero hay que tener alguna serie de asteriscos. O sea, sí, toda evidencia científica lo que indica es que justamente la práctica de ejercicio físico es hiper saludable por un montón de fenómenos. Por el funcionamiento cognitivo, está hiper demostrado que ayuda a lo que tiene que ver con prevención del deterioro cognitivo, lo que tiene que ver justamente con una mayor capacidad atencional, de memoria, con distintas funciones cotidianas, como por ejemplo el dormir, el regular emociones, el estado anímico. Aumenta la expectativa de vida de las personas. De hecho, hay una publicación que dice que cuando las personas están entrando en la tercera edad y no hacen ejercicio físico, si empiezan a hacer ejercicio físico pueden aumentar hasta una expectativa de vida de casi 4 años. Casi 4 los varones, un poquito más de 3 las mujeres. A su vez también se correlaciona fuertemente con lo que es la regulación y prevención de enfermedades de índole metabólico como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cánceres y a su vez en salud mental está hiper claro que hay muchísima evidencia, capaz para las personas que están presenciando esto por primera vez y empiezan a descubrir que hay una correlación entre ejercicio físico y salud mental, está hiper demostrado de cómo a su vez en distintos trastornos de salud mental el ejercicio físico puede ser desde un factor protector, a su vez también como un factor terapéutico, o sea, muchas personas que hacen ejercicio físico tienen menos, o sea, muchas no, una de cada 3 personas que tienen ejercicio físico pueden prevenir lo que es algún tipo de trastorno de ansiedad. Muchas personas que reconocen al ejercicio físico como algo saludable en síntomas depresivos y de hecho, preparando un poco la presentación de hoy, pulí algunos papers sobre lo que tiene que ver con distintas patologías en relación a lo que es trastornos por estrés postraumático, trastornos de conducta alimentaria, síntomas depresivos, en donde formalmente el ejercicio físico está incluido como, como parte del protocolo terapéutico. Sí, así como, Ah, por perfecto. ejemplo, hay un modelo terapéutico para el trastorno por estrés postraumático que pone el ejercicio físico literalmente en el mismo combo, como por ejemplo EMDR, exposición prolongada y psicoeducación. O sea, es un combo de esos 4 pilares en donde dice
Las personas que pudieron hacer ejercicio físico mostraron mejores resultados que personas que no. Pero, ¿por qué mencionaba lo de los asteriscos? No siempre el ejercicio físico puede ser saludable. O sea, a ver, la OMS determina que todo tipo de ejercicio es sano, ¿sí? No es que si haces un poquito no sirve, si haces cierta barrera o superas cierta barrera sirve y demás. Yo siempre soy Con que también muy camines 20 minutos por día, te sirve y es poquitísimo, digamos. con que camines 10. De hecho, por 10, ejemplo, bueno, hay un sí. modelo que habla de cómo corriendo ya a un ritmo medio, en términos del índice de gasto de energía, en lo que es la categoría MET, corriendo 10 minutos ya se empiezan a evidenciar beneficios en cuanto al bienestar de las personas. Es una Soy, locura, porque es es una re poca locura, la inversión que hay que hacer, solo que tiene que ser sostenida, ¿no? Pero, exactamente. Eso es uno de los grandes criterios de por qué también en los últimos tiempos se ha empezado a considerar la utilidad del ejercicio físico en lo que es salud mental y a su vez también en su inclusión con respecto a lo que es psicoterapia. Por un lado, porque no tiene ningún tipo de gasto, o sea, si estamos hablando de salir a caminar, si estamos hablando de correr, si estamos hablando de algunos ejercicios de musculación que perfectamente cualquier persona lo puede hacer de su casa, literalmente no es un gasto en términos de dinero, sí, no, no hay que pagar el gimnasio, ni un entrenador, ni un coach necesariamente, nada de eso. para nada. Por otra parte, a diferencia de, por ejemplo, la medicación no tiene efectos secundarios. Eh, a ver, mucha de la medicación que es necesaria para algunos tratamientos de salud mental requieren justamente cierto gasto de psicoterapia, obviamente de psicofarmacología. La verdad es que muchos de los ejercicios perfectamente uno los puede hacer. Te hago una pequeña salvedad con lo que dijiste de los coaches. En algunas de las publicaciones que se han incluido al ejercicio físico como parte del tratamiento, marcaban también dentro del protocolo de tratamiento el hecho de tal vez, si es algo muy específico como salir a correr, tener alguna persona que instruya sobre cómo hacerlo. Pero, Claro. por ejemplo, en este que estaba mencionando del trastorno por estrés postraumático, personas que presentaban algún tipo de discapacidad, era jugar al tenis de mesa de noche, si no había ningún tipo de discapacidad podían jugar a badminton, y a modo más intuitivo, no hacía falta que hubiera un entrenador o una entrenadora de esos Sí, sí, deportes. sí. O si fuera esto de salir a caminar, no hace falta un entrenador para salir a caminar. Estoy re de acuerdo, como decís, en que otros ejercicios capaz o actividades más específicas, bueno, somos psicólogos, no somos entrenadores. Entonces, si hay Claro. una técnica, una manera en la que la persona se puede lastimar, bueno, necesitamos que ahí haya otro profesional del deporte, en todo caso ahí guiándolo. Pero después hay muchas cosas como caminar que salís y caminás y ya no tenés que pagar nada. No tienes que pagar nada y también tiene otro fenómeno que es, digamos, un factor por lo cual se vuelve como muy fácil de incluir el ejercicio físico dentro de los tratamientos de salud mental, es que a diferencia de otro de los elementos de los tratamientos, no hay tanta estigmatización. O sea, vas a un Mm, gimnasio, vas a correr y no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, es algo que cualquier claro. persona hace, practicas un deporte. Ahora, decís que tomás medicación, estás en un evento social y tomás una pastilla y decís, no, no, no estoy tomando, no puedo tomar alcohol porque tengo que hacer esto, tengo que tomar esta pastilla y ya se te abre un poco a veces el grupo de gente y te viene diciendo, ¿qué onda? Sí, Al día de sí. hoy muchas personas siguen estigmatizando lo que es asistir a un tratamiento psicoterapéutico, puede haber preguntas que incomodan como ¿para qué vas? O ¿qué estás haciendo? Pero nadie te pregunta ¿para qué vas a correr? O ¿por qué estás Claro. yendo al gimnasio? Claro, en cambio el ejercicio entonces tiene como esta ventaja, ¿no? Por un lado es barato, por otro lado ya se pueden empezar a ver cambios con invertir poquito, como esto de caminar o correr 10 minutos por día, Sí. no tiene efectos adversos y no está estigmatizado, así que un repartido, digamos, como para jugar. A ver, por ejemplo, ya que estás hablando de los efectos, podemos perfectamente diferenciar entre efectos más agudos, tipo, hoy vos y yo salimos a correr y qué pasa en nuestras próximas 24 horas. Por ejemplo, si realizamos un tipo de ejercicio aeróbico intenso. Hago una pequeña aclaración para las personas que tal vez no sepan. El ejercicio físico se puede medir en distintas categorías dependiendo su nivel de intensidad. ¿Sí? Tenemos categorías más moderadas o intensas, que tal vez tienen un gasto energético un poco más intenso, llámese correr, llámese jugar al fútbol,
llámese nadar. Tenemos algunas que tienen un gasto aeróbico más medio, como puede ser marcha rápida, por ejemplo, y tenemos algunas que son de gasto aeróbico un poco más bajos, por ejemplo, caminar, por ejemplo, hacer yoga. Si hacemos ejercicio físico moderado o intenso, lo que está demostrado es que en las próximas 24 horas, tanto vos como yo nos vamos a sentir bien, en términos de reducción, por ejemplo, de sensaciones de ansiedad. ¿Sí? O sea, no necesariamente tenemos que tener algún tipo de patología para sentirnos un poco mejor y tal vez reducir. No todas las personas que sienten ansiedad tienen un trastorno de ansiedad, obviamente. Y a su vez también, si queremos diferenciar lo que son los fenómenos un poco más crónicos o a largo plazo y los beneficios de la inclusión del ejercicio físico, por ejemplo, en trastornos depresivos, con hacer actividad aeróbica de menor intensidad, acá ni siquiera estoy hablando de correr, estamos hablando capaz de trotar, estamos Trotar, hablando sí. de jugar al vóley, por ejemplo, entre 3 y 5 veces por semana, está demostrado que los efectos son tan terapéuticos como un tratamiento en sí mismo. O sea, de hecho, hay una publicación del año 2013 que habla justamente de cómo el ejercicio físico puede presentar beneficios similares a cualquier tipo de tratamiento TCC con respecto a lo que tiene que ver justamente con los síntomas depresivos. Sí, Con lo yo había cual, leído que tenía como el mismo efecto que hasta la medicación antidepresiva. No me así acuerdo, es. está en algún libro, es un protocolo que uso cuando trato a pacientes con depresión desde la terapia cognitiva estándar, y ahí entre la psicoeducación está citado esto, ¿no? Que no me acuerdo el estudio, si a alguien le interesa después me escribe y lo puedo buscar, así se lo paso, porque no me acuerdo ni el año ni los autores, una vergüenza. Pero ahí mencionaban esto, ¿no? Que en no sé, un grupo lo partieron en dos, a uno le dieron personas deprimidas, ¿no? A uno le dieron un antidepresivo, a otros les prescribieron ejercicio físico, y los que habían hecho ejercicio físico hasta habían mejorado más y tenían más adherencia que los que estaban solo con el antidepresivo. Así que bueno, esa magnitud de efecto es un montón. Sí, comparto también mi mismo ofrecimiento. O sea, todo lo que yo estoy diciendo, tengo las publicaciones, tengo acá el machete al lado por si acaso si se me está pasando alguna. Si quieren algún tema puntual de lo que hemos hablado hoy, con mucho gusto les comparto el paper que habla de eso. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, increíble los efectos ese. ¿Querés contarme un poco cómo es que se prescribe ejercicio en trastornos del estado de ánimo y en trastornos de ansiedad? Porque tenemos en claro entonces que tiene unos efectos excelentes, pero tenemos a un Sí, paciente deprimido y ¿cómo le decimos? Che, estaría bueno que hagas ejercicio. bien, buena pregunta en ese sentido. A ver, antes de responderte, perdón que sea como tan de relatar y contar un poco el cuentito, pero bueno, me gusta también plantearlo en estos términos. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque si vamos Perdón que hablando, yo capaz me apuro, sorry. no, o sea, tranqui. A ver, digo, si vamos a hablar también de cómo se hace, la verdad es que primero tengo que empezar a contar por qué no se hace. Ese es un poco mi primer obstáculo. Porque algo que a veces me suele ocurrir o cuando hablo del tema suele suceder es que primero que nada empiezo como a plantear que hay como una suerte de correlación que no queda del todo claro si es una cuestión que se da primero o el ejercicio físico que favorece la salud mental y el bienestar o si es viceversa, ¿no? Porque hay un estudio que indica justamente que de las personas que realizan ejercicio físico, eh, suelen presentar menos, tienen como menos probabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno de salud mental y a su vez también las personas que tienen un padecimiento de salud mental relativamente severo, supongamos un trastorno depresivo mayor, por lo general son personas que no suelen tener incorporado ejercicio físico en sus vidas o prácticas de Mm, deporte, con lo cual podemos decir qué es lo que viene primero, o sea, claro, que viene es el primero la ejercicio. gallina, sí. Totalmente, ¿el Mm. ejercicio físico es un factor protector o es un factor terapéutico, ¿no? Digo, yo porque hago ejercicio físico tengo menos probabilidades de contraer algún tipo de problema o es porque empiezo a hacer ejercicio físico es como empiezo a solucionar algún tipo de desorden de salud mental. Y si pensamos justamente todo esto que estás mencionando, Roy, más allá de lo que es psicoterapia, y acá estoy hablando, digo, personas en general, y acá tengo justamente un pequeño machete como para algunas cifras argentinas. eh, y empezamos justamente a hablar de lo que tiene que ver con esto de, bueno, de que el ejercicio físico es barato, por no decir directamente gratis, es portátil,
porque podemos caminar en casi cualquier lugar, por suerte Sí. depende mucho de los accesos comunitarios que uno tenga, pero la verdad es que en general uno puede correr al lado de una autopista, donde hay sectores verdes en general, en una plaza o en un parque, en la calle también. Está poco estigmatizado y demás. Sin embargo, ocurre muy poco. O sea, Argentina, por ejemplo, es un país que puntúa muy alto en conducta sedentaria. O sea, arriba del 50% de las personas presentan o puntúan muy alto en conducta sedentaria. Acá estoy hablando específicamente de estar mucho tiempo sentados o sentadas. Y a su vez en Argentina, 6 de cada 10 personas tienen un exceso de peso y a su vez también 2 Wow. de cada 10 en Argentina sufren de obesidad. Obviamente son dos, digamos, dos fenómenos que no dependen exclusivamente de la presencia o no de ejercicio físico, pero también entendemos que es un factor Sí. protector, ¿no? Y espera que Entonces, quiero interrumpirte con una sí, obvio. preguntita que me surgió ahora. Esto que dijiste que no sé si fue, corregime, el 50% de las personas puntúan alto en sedentarismo, dijiste, ¿no? 54,7. O sea, la mayoría de las 54,7. personas adultas en Espectacular. Argentina puntúan alto en sedentarismo, sí. Bien, pero o sea, puede ser que alguien puntúe alto en sedentarismo porque está 9 horas sentado en la computadora por día laburando, pero que después vaya y haga ejercicio. O sea, Sí. claro, esa cifra que me dijiste es excluyente, ¿no? Sí, o sea, te lo defino de esta forma. Hace unos 10, 15 años se empezó a estudiar la conducta sedentaria en sí misma. O sea, antes se concebía que una persona era sedentaria por no hacer ejercicio físico. Entonces, antes, por Ujú. ejemplo, se decía, bueno, saliste a correr una hora, listo, no sos una persona sedentaria, no sos una persona físicamente inactiva. Y lo que se viene estudiando hace un tiempito, y en lo personal es algo que me apasiona, debo confesarlo, es la conducta sedentaria en sí misma, el hecho de estar sentado o sentada o recostado, ¿no? ¿Por qué se viene estudiando eso separadamente de la práctica de ejercicio físico? Por justamente lo que vos estás mencionando. O sea, lo que se ha descubierto en el último tiempo es que, el último tiempo es muy reciente, estoy hablando de 10 años para acá, en el mundo de la ciencia, Sí, 10 años, sí. en el mundo de la salud, 10 años es bastante poco. Eh, Se viene estudiando justamente que muchas personas hacen ejercicio físico para poder compensar las muchas horas que uno está sentado, y sin embargo lo que se ha descubierto es que ciertos fenómenos de salud y ciertos también causas de muerte se asocian también a la conducta sedentaria. Entonces, es un fenómeno o un tipo de comportamiento que hay que estudiarlo también disociadamente de la presencia de una actividad física. O sea, Mira, si vos me decís, yo sé que vos haces ejercicio, Ro, o hacías por lo menos en sí, una... hago ejercicio, pero también estoy 10 horas sentada en la computadora por día. Ok, bien. Entonces podemos decir que sos una persona de riesgo, siguiendo un poco los estudios sobre conducta sedentaria. Ok, Porque ok. con mucho gusto también puedo compartir una publicación que habla sobre justamente los runners sedentarios, que es estas personas que, bueno, que tal vez salen a correr una hora, un poquito más, un poquito menos, pensando que eso compensa las 10 horas que uno está sentado. Hoy reconozco, siguiendo con nuestro lema de es muy viernes, que estoy sentado, pero debo admitir que hace un tiempo que casi todas mis reuniones, o sea, no las sesiones de psicoterapia, pero casi todas mis reuniones de supervisión, clases y demás, trato de darlas de pie, justamente como para tratar de compensar un poco el tiempo que uno pasa sentado. Más en este contexto que tal vez uno se desplaza un poquito menos. Mm, Pero a lo que iba es que la elevada presencia de conducta sedentaria es un factor de riesgo en todas las causas de mortalidad en la vida de las personas. Está muy asociado también a lo que tiene que ver justamente con las enfermedades de índole metabólico, al igual que la inactividad física, porque podemos decir, bueno, ok, estoy mucho tiempo de pie, bárbaro, pero tampoco estoy haciendo ejercicio. Bueno, sí, eso sí. tampoco es sano. Está mal, Entonces, pero no tan mal. está mal, pero no tan Todavía me lo he mal. oído. De la misma forma que tu situación no es la mejor, pero podría mejorar. O sea, porque lo que se ha estudiado es que si vos estás mucho tiempo sentada, pero haces ejercicio, sales a correr, vas a un gimnasio, caminas una hora, haces taekwondo, como recuerdo que es tu deporte, si no me está fallando ahora la memoria, Sí, eh, es como, bueno, está bien, pero seguís teniendo ciertas, digamos, seguís teniendo ciertas conductas que pueden ser un poquito riesgosas, ¿no? Estar 10 horas no se compensa por una hora estando de pie. claro. Entonces, de hecho, el gasto metabólico, el gasto calórico y metabólico del día, si estás 10 horas sentada,
no se va a equilibrar por una hora que saliste a correr, lamentablemente. Claro. Ya me Bien. re perdí la pregunta original, perdón, Ro, me fui muy No, lejos. ahora la retomamos, que ya son y 24 y no vamos ni por la segunda, así que voy a ponerme un poco más hinchapelotas con avanzar con esto, pero aprendí un Dale. montón con todo lo que me dijiste, todos los oyentes, y yo incluida, Ah, vamos a ya tener me que empezar acordé, a mordernos perdóname. en Ya me acordé que, casa. que tenía Sí, que ver con cómo entonces incluimos todo esto que decimos que es tan, tan, tan importante. correcto. Y para ser un poquito más focalizado, eh, a ver, lo que decía es, bueno, que el cuantito viene por acá, viene, vamos a hablar sobre por qué entonces no pasa. Y acá es donde yo creo que nuestro valor como psicóloga, psicólogo, psicólogos que están del otro lado de psicólogas, tiene que ver con que en general no ocurre porque no se tiene presente justamente las variables psicológicas. O sea, cuando uno acude a un médico o una médica, un profesional de salud, cualquiera fuese, y le está la prescripción sobre tenés que hacer ejercicio, tenés que practicar un deporte, generalmente no se tiene muy presente las variables psicológicas. Llámese interés, llámese conocimientos y creencias acerca del deporte o del ejercicio físico, organización del tiempo, recursos que también dispone a nivel familiar. ¿Ah? En general la indicación es muy vaga, es, bueno, vos tenés que hacer. Bueno, y si a las consultas siguientes, por ejemplo, con tu traumatóloga, volviste y te dijo, tenés que empezar a nadar, y vos no estás nadando, tal vez no se tomen, no digo que no pase siempre, pero tal vez por lo general se suelen tomar un buen rato como para decir, ¿por qué no estás nadando? ¿Qué te lo está impidiendo? ¿Cómo Mm, podemos hacer, establecer metas un poco más realistas para tu caso, Ro? ¿Cómo podemos ayudar a lograr adherencia? Entonces, no solo no se tiene presente las variables psicológicas, sino que no se sabe prescribir a partir de ello. Y acá viene un dato que es muy alarmante, que es que una de cada dos personas que intentan hoy iniciar y sostener ejercicio físico o deporte en su vida, va a estar fallando en sus próximos 6 meses. O sea, le vas a preguntar a dos personas que hoy arrancan, adentro de 6 meses, una te va a decir, no, no, si ya no estoy me habrá haciendo, dejado. Sí, ya habrá tremendo, dejado. tremendo. Entonces, conocer las variables psicológicas y para empezar justamente a lo que tiene que ver con cómo incluir, el primer paso es psicoeducar sobre el valor de todo esto, ¿no? Hablar un poco sobre lo que nosotros estamos hablando, sobre cómo favorece lo que es el descanso, cómo favorece también a la autoestima, porque uno va consiguiendo metas y uno se va percibiendo de una forma mejor, cómo favorece el bienestar, porque tal vez uno físicamente se empieza a sentir de cierta forma más agradable, bla, 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 todo lo que venimos hablando hasta acá. Todo lo que ya dijimos, sí. Podemos ponernos hasta un poquito más técnicos y podemos recopilar distintas publicaciones que hablan de TEP, depresión, trastornos de ansiedad, algunos más específicos, Sí, sí, que obvio. hablan justamente como el ejercicio físico como parte eh, nuclear del protocolo de los tratamientos, pero yendo también un poco más al caso por caso, también tenemos que empezar justamente a entender cuáles son las barreras y cuáles son las herramientas que tenemos para incluir cambios. En ese sentido, eh, yo, en lo personal, a las personas que están del otro lado escuchando esto y que estudian psicología o que son psicólogos, lo que les recomiendo es que estudien también un poco las teorías que hablan sobre los, o sea, teorías y modelos que hablan sobre cambio. O sea, por ejemplo, posiblemente uno de los que tenga más aval científico tiene que ver justamente con el modelo transteórico de Prochaska y Di Clementi, que habla sobre las distintas etapas en que una persona atraviesa para incluir Mm, algún hábito, así sea un hábito saludable, o reducir alguno que no sea tan saludable. Pero yendo también un poco más a lo técnico, lo que tenemos que tener presente tiene que ver con, primero que nada, aumentar motivación. La psicoeducación puede ser un poco un recurso muy útil. Segundo, y pensando en recursos propios de entrevista motivacional, ¿no? Nos encontramos una persona que está ambivalente. Poder evidenciar o poder explicitar la ambivalencia, ¿no? Escuchar por qué sí la persona quiere hacer, por qué no, conocer un poquito más de esto. Y a partir de ello justamente podemos también tratar de volcar un poco más la balanza a lo que tiene que ver con la decisión de cambiar. Uno de los grandes argumentos, de hecho te diría que las investigaciones indican que el principal factor que impide la inclusión de ejercicio físico en la vida de las personas que tienen algún tipo de padecimiento clínico o no, tiene que ver con
la falta de tiempo. Y cuando uno también se encuentra con ese argumento, por lo general también te encontrás que la barrera que está ahí apareciendo tiene que ver con organización del tiempo y de prioridades, y también hasta propias creencias y distorsiones, mitos asociados al ejercicio físico. O sea, hoy Ujú. estamos hablando de cómo 10 minutos es una práctica saludable, y cómo la OMS dice abiertamente, siempre un poquito es mejor que nada. Entonces, si estamos frente a la creencia de que tal vez para hacer ejercicio tenés que destinarle 1 hora del día, todos los días, o 2 horas cada tanto, y sí, tal vez sea un poco difícil. Pero Claro, si ahí estamos sí. hablando de 10 minutos por Sí, de día, 10 minutos, bien. Y ese como para ir ordenando también para las personas que están escuchando, ¿no? Vos me dijiste, paso uno, sí, psicoeducación. sí, Asumo que un montón de estas creencias, mitos erróneos ya se van a estar abordando en ese paso. sí. Paso dos, explorar ambivalencia al cambio, con esto de Aumentar motivación, la pros y motivación. cons. Correcto, Exactamente. pros y cons del cambio y del no cambio, explorándolo de una manera abierta, no juiciosa, sin Sí, decirle al paciente tiene que hacer tal cosa, sino preguntando sí, simplemente, ¿no? sí, sí. Paso tres, ¿por qué seguiríamos después? Paso 3 seguiría profundizar un poco más sobre esto que venimos hablando que no ocurre y que nosotros tenemos que empezar a lograr que ocurra, que es explorar las variables psicológicas, ver caso Correcto. por caso por qué está sucediendo. Preferencias, Sí, sí, dificultades hay, para organizarse. sí, hay como ciertas dificultades medio frecuentes, o sea, como te decía, la principal barrera tiene que ver con falta de tiempo. La segunda está muy asociada a restricciones financieras, ¿no? Esta idea de Ujú. no tengo los recursos para. Por supuesto, a ver, nosotros a la hora de prescribir ejercicio físico tenemos que tener presente que no todo tipo de ejercicio físico es útil para cualquier tipo de padecimiento clínico, por ejemplo. A ver, Mm. lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, por ejemplo, correr, ejercicios aeróbicos y de resistencia. Por ejemplo, correr está altamente recomendado para personas que sufren de ataques de pánico. No voy a meter mucho en detalles, pero mucho de esto de la exposición Es como una interoceptiva, del exposición, corazón, claro, sí, totalmente, sí, va por ahí. Para sí. trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, ejercicios aeróbicos y de resistencia. Es altamente recomendado. Por el factor distractor, por también la sensación de bienestar que favorecen el cuerpo, as- Ujú. en contra de la tensión muscular frecuente que encontramos en pacientes que tienen en Claro. TAC y demás. Entonces, Bien. capaz una persona que puntúa en alto en trastorno de ansiedad, no sería recomendable indicar ejercicio físico leve. Capaz practicar yoga, por ejemplo, no sería No lo va a más ser la adecuado. diferencia. No, O estoy tal vez, pensando desde la ignorancia, ¿no? Pero si es una sí, persona que con trastorno de ansiedad generalizada tiene como síntoma tensión muscular, ¿es sí. recomendable capaz mandarlo a hacer fuerza, en donde tiene que estar tensando los músculos también? ¿O capaz nos vamos por algo aeróbico que lo relaje un toque? A ver, ambas pueden ser, porque justamente para ataque está recomendado, por un lado, lo que es aeróbico y resistencia, con Ujú. lo cual mi primera recomendación, lo ideal sería algo más aeróbico, ¿sí? Mm. Ahora, ejercicios de cierta intensidad media como fuerza puede ser útil también en TAC y en general los trastornos de ansiedad. Eh, Hay que también tener presente de que hay muchos recursos atencionales que promueven justamente la práctica de ejercicio físico. O sea, a veces practicar deportes y hacer ejercicio puede doler. Y si estamos durante un ejercicio enfocándonos en el dolor, y yo no quiero saber nada. Ahora, si me conecto también con la sensación de bienestar que aparece después, sumale que también es muy importante regular la intensidad, obviamente, posiblemente la experiencia es un poco más placentera. Hay muchas maniobras de Ujú. disociación cuando uno empieza a tratar de aumentar la adherencia. Entonces, otro detalle importante, y ahí voy a algunas cuestiones de esto que mencionaba, las variables psicológicas. Perdón para la gente si me estoy desordenando mucho, pero bueno, es mucha información, me recopa, podría estar hablando un montón, porque bueno, viernes a la noche y la gente es noche de figuras y de joda de psicoterapia, Noche por de lo visto. siluetas. De siluetas, perdón. Bien. Entonces, con la parte depresiva, por ejemplo, ahí sí podemos hasta ser un poquito más amplios y decir que con trastornos depresivos o trastornos del estado del ánimo, todo tipo de ejercicio físico tiene como evidencia a favor de que ayuda. O sea, Zumba, mandar a intenso, hacer zumba. zumba, eso sería algo más moderado, pero mandala a caminar, mandala a que haga yoga, mandala a que justamente suba Sí, una sí, escalera en su casa, puede ser sí. algo totalmente terapéutico. Volviendo entonces con las variables más psicológicas, ¿no? Con esta idea de, bueno, entender el caso por caso y las
las barreras frecuentes, lo que te puedo decir en ese sentido es, bueno, restricciones financieras. Y si estamos hablando acá con, bueno, recién mencionábamos para trastornos de ansiedad o trastornos del estado del ánimo, y dijimos que para trastornos del estado del ánimo todo tipo de ejercicio suma. Si no tenemos ningún tipo de selectividad, es decir, sí, sí, cualquier cosa me viene bien porque me quiero sentir menos deprimido, bueno, salir a caminar, subir las escaleras de tu casa puede ser útil. Si tenés una bicicleta, puede andar muy bien también. Claro. Ahora, bailar también puede ser un recurso hiperútil, hacer zumba también puede serlo, y hoy, capaz, una clase de YouTube perfectamente puede servir. Ahora, otro tipo de restricciones, si nos ponemos acá un poco más complejos, tiene que ver, por ejemplo, qué sucede con esas personas que refieren cosas como la imagen corporal. Yo no me siento cómodo yendo a un gimnasio y que están un montón de personas con cuerpos hiper entrenados y vengo yo con el cuerpo, se me viene el meme del perro ahí todo musculoso y venís Sí, vos con el meme mal. del perro medio De todos los que fuimos al descuidado. gimnasio, yo no fui al gimnasio en toda la cuarentena. Empecé el 4 de enero, nunca estuve tan flaca y fofa en toda mi vida. Me daba un poquito de vergüenza, pero Ok, bueno, nada. a ver, para esas personas, pero te pusiste por lo que veo. No, sí, sí, además me dolía la espalda, ya era inaguantable, tenía que ir. Bien. Así que ahora estoy sufriendo, pero ojalá no me lo cierren porque lo necesito. No todas las personas capaz tienen esa capacidad tuya para exponerse con cierta facilidad. En esos casos, cuando uno justamente está trabajando lo que tiene que ver con, bueno, ok, para mí la imagen corporal o la exposición del cuerpo me incomoda mucho. A ver, por supuesto que, y me voy a poner un poco crítico en unos minutitos con esto de la exposición del cuerpo. Perfectamente esas personas pueden empezar entrenando en sus hogares para después dar ese salto cuando tal vez se perciban un poco mejor, dar el salto a algún espacio, llámese gimnasio o al aire libre, siempre y cuando también lo necesiten, porque perfectamente pueden continuar en sus hogares. Hay algo, y acá me alejo un poco de lo que tiene que ver con la prescripción del ejercicio físico, y me estoy poniendo un poco más en deportes y trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. Ujú. El mundo del deporte y algunos deportes pueden ser ámbitos que si bien siempre tenemos asociada esta idea de que el deporte es sano, por eso también al principio de la charla te dije, bueno, vamos a poner un asterisco esto de que siempre hacer ejercicio físico ayuda. Eh, el deporte no es lo mismo que ejercicio, obviamente, son dos tipos de actividades distintas, pero el deporte tiene algunos factores que pueden volverse un poco riesgosos. Por ejemplo, no, perdón, no tiene la muy agradable predisposición para los cuerpos. Hay algunos deportes que el uniforme oficial, por ejemplo en beach volley, el uniforme oficial para las mujeres es un uniforme que tal vez con más de una persona se puede sentir incómoda utilizarlo, por una cuestión de justamente que hay tal vez una exposición demasiado grande del cuerpo. No digo que todas las personas, obviamente, respeto acá la singularidad, algunas personas pueden decir, yo no me siento cómodo o cómoda vistiendo. Uy, Ahí perdón, creo que se cortó, ¿puede ser? está. Sí, un Bien. toque, pero decías, yo no me siento cómoda, no me siento cómoda con este ejercicio, con este uniforme, ¿no? No, De no, los de claro. vóley. Sí, En ese sentido, en el mundo del deporte, a ver, la sociedad está cambiando para bien eh, con respecto a hacer juicios de valor sobre el cuerpo de las personas, pero bueno, el mundo del deporte tiene como ciertas prácticas un poquito retrógradas todavía, a pesar de que yo creo que ha evolucionado bastante en ese sentido. Pero bueno, dejar de utilizar comentarios despectivos con respecto a los cuerpos de las personas o asociar el cuerpo con el rendimiento, llámese tenés sobrepeso, no puedes practicar deportes porque tenés sobrepeso y sin embargo, mm, está estudiado científicamente que no necesariamente condicen. Y a su vez también utilizar uniformes que sean un poco más favorecedores a que las personas se sientan cómodas, o sea, que puedan tener claro. cierta flexibilidad con tipo de uniforme. Sí, Y, sí, des- y después tenemos otro tipo de variables psicológicas que suelen alejar a las personas a la práctica del deporte, el cansancio, o de ejercicio físico, el cansancio, por ejemplo, las lesiones, las experiencias previas negativas, o mismo hasta el propio aburrimiento. O bien. sea, el aburrimiento o divertirse con algo es una variable
netamente psicológica, o sea, poder buscar un deporte que se adapte a algo que vos disfrutes, o mismo también esto Perfecto. que hablamos del cansancio, establecer metas Bueno, sería, realistas. sería re importante entonces, yo voy recapitulando como para capaz alguno que llegó recién y se perdió un poquito de lo que vimos antes, ¿no? Dijimos pasos para prescribir, Sí, psicoeducación, después esto de entrevista aumentar la motivacional, como motivacional. explorar, exacto, explorar la violencia del cambio para tratar de aumentar la motivación y después ver cuáles son las variables psicológicas puntuales en esta persona como para poder prescribir, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Cuáles son las Sí, barreras para poder hacer ejercicio? Falta de dinero, falta de tiempo, sí. cansancio, insatisfacción con la imagen corporal. A partir de que identificamos estas, podemos aplicar como alguna suerte de resolución de problemas o, bueno, me venís con este problema, te salgo con esta solución, ¿no? Para que de alguna manera siempre podamos encontrar la forma de que esa persona pueda hacer ejercicio físico. ¿Lo resumí más o menos bien en 30 segundos? Sí, excelente, Ro. Y más teniendo en cuenta lo Bien, desafiante que me estoy poniendo porque estoy salteando de un tema al otro. Lo que le agregaría acá, que esto va más sí, allá de la prescripción del ejercicio físico, y acá me meto ya con la prescripción en general, que los psicoterapeutas y las psicoterapeutas capaz no somos grandes, va, miento, me estoy exagerando un poquito ahí. Eh, Nos cuesta a veces saber cómo prescribir, porque pensamos que la prescripción tiene que ver con dar la tarea o indicar algo para la próxima y ahí terminó la prescripción. Y no entender que la prescripción también termina cuando la sesión siguiente hago el seguimiento de cómo fue. O sea, uno de los grandes problemas con respecto a lo que es prescribir ejercicio físico es que no hacemos un seguimiento de eso. ¿Sí? Ustedes, ¿cómo te malísimo, fue? Sí, malísimo. Eso es ya, muy ya sea malo, con prescripción de ejercicio físico o con cualquier tarea. No, no totalmente. existe al que está del otro lado escuchando, no existe que le manden una tarea al paciente y que a la vez que viene no la revisen, porque Así no va a es. hacer nunca más la tarea, ¿sí? Básico. Así es, totalmente. Entonces, Corta la bocha. prescribir no tiene que terminar justamente con entender cómo elijo un tipo de ejercicio o un tipo de deporte adecuado para la persona, sino también poder ir a hacer un seguimiento, viendo cuáles obstáculos surgen, anticipar también dificultades. Estoy acordando un caso de un paciente, un hombre de 70 y largos, que para mi sorpresa fuertemente había enganchado mucho con salir a caminar por un parque. Y bueno, aparte de anticipar también los problemas fue decir, bueno, cuando se venga, bueno, winter is coming, cuando se venga el invierno, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? Y ya habíamos hablado en aquel entonces lo que tenía que ver con anotarse en un gimnasio. Pasó algo peor que, bueno, que surgió una pandemia. Y eso le impidió anotarse en un gimnasio y salir a caminar por el parque, pero bueno, algo pudo sostener en la casa. Fue muy desafiante para este hombre igualmente. Bien, bien, perfecto. Che, y ese, en esto de ver cómo capaz podemos prescribir, o bueno, cómo están recomendados algunos ejercicios en Sí, particular para determinadas sí, patologías, que hiciste como la salvedad o diferencia entre ansiedad y depresión, me sí. gustaría también preguntarte cómo hacemos para prescribir ejercicio físico en personas con trastorno de conducta alimentaria, sobre todo en personas que tienen bajo peso, ¿no? Un IMC creo que es menor a, 17, ¿no? Que puede ser riesgoso, ¿no? Ya tener un peso tan bajo. Entonces, ¿cómo Bien, es el tema ahí? bien. Algo que tiene para mí genial el ejercicio físico es el hecho de entender que es un océano de variables y posibilidades. O sea, lamentablemente muchas personas que tienen desarrollado TCA implementan el ejercicio físico, la práctica de deportes en función de sus trastornos, ¿sí? Entonces, el ejercicio físico puede volverse una conducta de compensación. Hay personas que utilizan justamente salir a correr para regular excesivamente su peso, con lo cual si detectamos que hay algún tipo de actividad aeróbica, por ejemplo, que puede estar atentando contra la suba de peso, por ejemplo, Claro, está muy bueno poder restringir eso, pero no, la idea es no restringir el tipo de, no restringir el ejercicio físico, o sea, buscar otras bien, alternativas. Bueno, perfecto. correr no, pero podemos salir a caminar, por ejemplo, siempre y cuando también el gasto calórico no sea excesivo, porque salir a caminar 4 horas, capaz estamos hablando de un gasto calórico igual Sí, no, que no, salir a correr 40 minutos. claro. Entonces, la idea no es privar a esa persona de los beneficios de realizar ejercicio físico, sino poder identificar un tipo de ejercicio que justamente ayuda a lo que tiene que ver Bien, con el beneficio de sentirse bien y no obstaculiza con los
con alguno de los objetivos del tratamiento que puede ser como este que vos mencionás, aumentar el peso, Claro, por ejemplo. claro. Bien, espectacular, espectacular. Che, ¿y sabés? Va, debes saber, calculo. Algo de, porque alguno de los seguidores hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es, y yo entiendo que se refiere capaz a los mecanismos de alguna manera, o sea, ¿por qué el ejercicio disminuye la intensidad de ciertas Bien, emociones, como por ejemplo la ansiedad? ¿Qué es lo que pasa? Porque bien, sabemos que funciona, pero ¿cómo? ¿No? bien, ¿Algo buenas que me puedas comentar? preguntas. Sí. Sí, sí. Hay tres grupos de teorías. Tenemos, digamos, como los mecanismos más biológicos, tenemos mecanismos psicológicos y hasta mecanismos sociales. Y dentro de los mecanismos biológicos hay varios. Yo más que nada lo que voy a mencionar es que, bueno, justamente con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de los mecanismos más de índole psicológicos, tiene que ver primero con la percepción de dominio y logro. O sea, por ejemplo, en trastornos depresivos, poder promover la idea de que son competentes haciendo algo, que se proponen una meta y que la alcanzan, ayuda a que las personas vayan logrando más adherencia, ¿no? O sea, lo Bien. pienso también un poco haciendo como cierta correlación con activación conductual, ¿no? Esta idea de que las personas dejan de hacer actividades que les permitirían conectarse con ciertos reforzadores y bla. Entonces, bueno, empezar a percibirse que son competentes. Eso aumenta que la persona pueda hacer un poquito más de esa actividad. Después, por ejemplo, otro de los fenómenos o de las teorías, mejor dicho, que explican justamente los mecanismos psicológicos, tiene que ver con, bueno, la energía ansiosa, entre comillas, este gasto calórico y de energía que justamente nosotros quemamos cuando hacemos ejercicio, que tal vez después no lo tenemos destinado a rumiar, por ejemplo, o a estar un poco más con el organismo activado, que algunas personas se pueden asustar frente a eso, etcétera. Ujú. Con respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, mecanismos biológicos, hay como varias teorías. Aclaro algo. Que haya teorías quiere decir que no es un concepto absoluto, es como medio de la idea de la cosa viene por acá, y que haya mecanismos biológicos, mecanismos psicológicos, teorías más de ese índole, y hasta sociales no quiere decir que es una cosa a la otra, sino que se pueden complementar perfectamente. Tenemos la más antigua de todas las teorías, que tiene que ver con la teoría de la liberación de endorfinas, que promueve, entre comillas, químicamente la sensación de bienestar. También hay otra teoría un poco más actual, que habla justamente de, me voy a revisar el machete acá por si acaso, porque es un poco difícil, que es la Está bien. proteína BDNF, que justamente lo que favorece es la sensación también de bienestar en el organismo. Eh, y a su vez también ahí está como la teoría de tolerancia al estrés, que las personas empiezan justamente a percibirse un poco más con ciertas sensaciones de bienestar, lo cual favorece que algunas situaciones estresantes no se perciban tan estresantemente o con tanto malestar. Entonces, más que nada porque el ejercicio físico lo que hace es reducir la actividad del sistema nervioso simpático, entonces en algunas situaciones estresantes tal vez lo que pasa es que corporal y orgánicamente nos activamos menos. Entonces, capaz una situación muy difícil, no la vivimos tan físicamente de una forma intensa. Claro, bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces todos los mecanismos por los cuales, eh, o sea, hacer ejercicio físico hace que quizás regulemos emociones, pero bueno, está apuntado un poco a ver cómo, y acá nos instruiste sobre estas teorías. Bien. A ver, bueno, creo que la gran mayoría de las preguntas que habíamos anotado las pudimos abordar, capaz dimos un par de vueltas, pero Bueno, está. Eh, y a ver, acá alguien hizo una pregunta que es, ¿se usan escalas para medir el grado de sedentarismo o se trabaja con objetivos a corto o largo plazo en relación a aumentar la actividad física? Aprovechemos como para bien, responder buenas desde... preguntas. Sí, hay distintas escalas. Capaz la más famosa es una llamada IPAC, que lo que mide es la actividad e inactividad física. Está traducida y validada también para población argentina, con lo cual es un recurso hiperútil. Y a su vez también hay distintas escalas que miden justamente la adherencia a lo que es el ejercicio físico. Tenemos escalas que exploran los motivos de participación, de realización de ejercicio físico, como el AMPEF, por ejemplo.
Y tenemos otra que es el AFPEF, que justamente lo que evalúa son las barreras para realizar, con lo cual escalas hay de todo tipo. Estas que acabo de mencionar están en español, digo, por si las personas lo Ujú. quieren buscar. En inglés hay una variedad, pero abismal, desde escalas que permiten justamente medir toda esta clase de adherencia o a su vez también lo que tiene que ver con este, lo que es el disfrute con relación al ejercicio físico, los motivos y demás, pero también tenemos escalas que miden, por ejemplo, el sobreentrenamiento, el burnout asociado con la práctica de deportes, la Bien. adicción, por ejemplo, Claro que y ya nos vamos para otro lado, pero sí hay escalas para todo, para tirar para arriba. totalmente. Y lo que no quiero dejar de mencionar también acá es los recursos tecnológicos que nosotros podemos contar. O sea, hoy cualquier smartphone te permite justamente medir la cantidad de tus pasos, la cantidad justamente de metros recorridos, tenés aplicaciones para, bueno, tenés smartwatch también que te permiten medir la cantidad de pasos y el gasto calórico durante el día. Y a su vez también hay otra clase de instrumentos un poquito más difíciles de acceder, como por ejemplo, bueno, podómetros, que igualmente los celulares, como mencionaba, los tiene, y tenemos otros que son acelerómetros, que lo que permiten es medir lo que es justamente la cantidad de calorías que una persona puede consumir durante el día, ¿sí? Y el movimiento que realiza la persona o deja de movilizar durante el día. Bien, Pero bien. posiblemente para cuestiones clínicas, cualquier celular o cualquiera de estas escalas Sí. que mencioné funcionan perfectamente. Y vos ponele como para, si querés, última preguntita y después ya, si hay algo que no dijimos y que vos tenés en tu machete y que es interesante, ya lo comentás y cerramos Bueno, para no sacar mucho más tiempo. Pero hablando dale. de estas escalas, ¿no? Sí, Vos en tu clínica, pero no, no me estoy refiriendo a los pacientes que tendrás en donde haces psicología del deporte probablemente, sino en donde haces clínica, ¿no? sí, ¿Tomás algunas de mis estas pacientes del escalas día a día. para, exacto, Eh, para sí, prescribir ejercicio o simplemente en la entrevista preguntás y ya con eso te orientás? bien, buena pregunta. A ver, cuando prescribo ejercicio físico, si tomo alguna escala, sí. Ahora, algunas escalas son un poco más ad hoc, dependiendo un poco del tipo de ejercicio que la persona vaya a realizar, o sea, más hecho a medida del paciente. Si, por ejemplo, estoy trabajando con un paciente que puntúa alto en depresión y empiezo a aplicar el protocolo de activación conductual, nada, hago un monitoreo de actividades semanales y veo cuándo y durante cuánto tiempo hizo algún tipo de ejercicio, Claro, ¿no? Entonces, sí. para las personas que no tienen ni idea de qué trata esto, es, bueno, es una grilla semanal, entonces la persona va completando las actividades que pudo realizar y las que no, ¿sí? Entonces va marcándolas en qué momento de la semana realizó algún tipo de actividad. Ahora, si estuviéramos hablando de situaciones un poco más riesgosas, llámese personas que tal vez su tratamiento necesita de la inclusión de ejercicio físico. Y acá me corro un poco de lo que es estrictamente salud mental. Supongamos, te puede haber pasado borro, a mí me ha pasado, de pacientes que tienen diabetes tipo 2, por ejemplo, o una enfermedad cardiovascular, y sus cardiólogos, sus diabetólogos le indicaron salir a caminar o salir a hacer un poco de ejercicio porque te morís, si no, Mm, y acá ya el ejercicio físico se vuelve literalmente de vida o muerte. Ahí sí utilicé alguno de estos instrumentos para medir un poco las barreras, para poder anticiparme también, y la utilización de podómetros a mí me ha servido mucho. En establecimiento de metas y a su vez también esto de, bueno, monitorear cuántos pasos hiciste durante el día. ¿Sí? Eso es un recurso hiper útil, mm, entendiendo que por lo general, 7.000 pasos al día es una marca saludable. Ron, no voy a preguntarte cuántos pasos hiciste hoy, sabiendo que estuviste 10 horas sentado, porque yo tampoco voy a cumplir los 7.000 pasos, no te voy a mentir. Fue un día intenso de consultorio y clases, pero un podómetro puede ser un instrumento súper sí, eficaz para hacer una medida sí, objetiva y súper intuitiva también de utilizar y que cualquier persona está con su celular encima. sí, sí, sí. Sabes que en relación a esto que dijiste, justo estoy haciendo un curso de economía del comportamiento que se llama, y es básicamente como análisis de conducta, pero a las masas, ¿no? Sí. Y comentaban esto, quizás cómo hacer para que la población haga, realice conductas que son saludables de manera preventiva, ¿no? O incluso ni siquiera Sí, preventiva, personas que ya de hecho tienen un problema cardiovascular y que tienen que hacer ejercicio porque si no se mueren, como decís. Y una estrategia
o se llama nudge, empujoncito, ¿no? Que dan, es enmarcar el mensaje como si fuera una pérdida en lugar de como una ganancia. Uy, te frizaste. Ahí está, ahí volvió. Acá Entonces, estoy de si vuelta. fuera enmarcarlo como Bien. mensaje de ganancia, sería, si vos haces ejercicio, podrás vivir 4 años más, ¿no? Y enmarcarlo como pérdida es, si vos no haces ejercicio, vas a morir 4 años antes. Bien, la información que estoy dando es la misma, pero la estoy expresando de una manera distinta. Y es mucho más impactante todo lo que yo tengo que por perder que lo que tengo por ganar. Entonces, ese simple cambio en la manera en la que enmarco el mensaje que le estoy dando, que es el mismo, pero está escrito de una manera diferente, tiene un efecto enorme y, por ejemplo, no sé, las personas que no recibieron el mensaje no hacen ejercicio. Las personas que lo recibieron con el enmarque en framing de ganancia hicieron, no sé, ejercicio en un 12% y las que lo recibieron con el otro mensaje de pérdida lo hicieron en un media 30. Más que duplicó la gente que lo había hecho con el otro framing, ¿no? Entonces decía, qué loco que como intervenciones conductuales muy, muy básicas, digo conductuales porque es de economía del comportamiento, Sí. capaz hacen la diferencia. Entonces, quería mencionarlo porque quizás sirve para la parte de psicoeducación, ¿no? Se está como medio rebelando contra el en vivo. Sí, lo que te quería agregar, está buenísimo lo que mencionás, lo que quería agregarte es que hay una teoría dentro de las teorías que mencionaba de teorías que explican, o modelos que explican por qué las personas cambian hábitos. Hay una teoría que justamente proviene del marco que vos mencionás, esto de economía del comportamiento, que es la teoría conductual de la elección, que es una teoría que está muy estudiada cada vez más en Ok, en relación, perdón, a lo que tiene que ver con reducir o aumentar conductas sedentarias y de ejercicio físico, un poco con esta idea, la teoría lo que dice muy simplemente es, eh, bueno, si tenés que hacer una acción, está un poco emparentado con lo que vos decís, si vos querés hacer una acción como por ejemplo correr, las personas muchas veces de forma muy intuitiva evalúan, bueno, yo qué de consecuencias, qué gano si la hago, qué pierdo si no la hago, o sea, bueno, no sé qué está pasando con este vivo en este momento, perdón. Pero bueno, viene un poco por ahí, como diciendo, las personas, a ver, y siguiendo un poco con las teorías bien conductuales, tenemos que modificar un poco los ambientes para que algunas cosas ocurran, ¿no? Entonces, si tenés un nene que obvio le va a encantar jugar un videojuego sentado, relajado, bueno, capaz hay que promover que el videojuego lo pueda jugar después de haber hecho tal actividad, o que el videojuego se tenga que realizar en tales condiciones, por ejemplo, de pie, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, bien, bien, como modificar el ambiente para hacer más posible el ejercicio. Bien, claro, sí, intervenciones bien, bien, bien conductuales. Bueno, ese, no quiero sacarte más tiempo porque me dijiste que después tenés una sesión, así que tu viernes Tengo un de paciente a laburo las 8. sigue. Mi viernes de Así que siluetas tiene que esperar un ratito más. sí, así que bueno, vamos cortando acá. Pero Dale, che, Ron. estuvo buenísimo, me encantó. Pudimos Gracias por abordar la invitación. prácticamente todo lo que habíamos charlado. Espero que a los que estaban ahí del otro lado escuchando les haya servido. Yo aprendí un montón. Así que bueno, nada, de 10 ese, muchas gracias. Gracias, Ron. Bueno, te mando un abrazo como siempre. Espero que andes bien. Dale, seguimos en contacto. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao.